gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén. Les voy a pedir que abran la Biblia en Romanos 6. El pastor me invitó para el día de hoy. Y saben que el libro de Romanos siempre lo estoy leyendo. Siempre a través del año lo leo varias veces. Es uno de los libros que me gusta mucho. Y cuando el pastor me dijo, llegué a mi casa y comencé a leer el libro de Romanos y dije, ya sé dónde, aquí, de aquí voy a hablar. Vamos a leer el versículo 3, 6 y 9. Y luego vamos a leer el 1, el versículo 1.
y al final el versículo 22. Así que vamos a empezar con el 3, luego el 6 y luego el 9. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 22. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Sabe que hace algunos años tenía miedo a los perros? No importaba su tamaño, ni su color, ni nada por el estilo. Pero desde que comencé a trotar por las calles, fui perdiendo ese temor a los perros. Y en mi privada hay 4 perros. El perrito que ya les dije que me desconoció. Y alimento otro perrito que no es mío. Es de un hombre, ese perrito. Bueno, aparte, déjeme decirle que tengo un perrito de Chloe y de Darío, Snoopy. El Snoopy es un perrito así, y cuando yo llego, lo primero que hace es prendérseme del pantalón y me lo jalonea y camino y ahí va arrastrándose, ¿no? Y se me hace muy loco eso, pero no entiendo por qué lo hace conmigo. Conmigo el Snoopy hace eso y lo dejo, soy paciente con él. Me gusta ese perrito. Está otro, el perrito Luna, es una perrita. Y Daniel tiene otros perritos. Está el príncipe y la canela. Bueno, regreso a mi barrio. En mi barrio hay un día se acercó ese perrito y yo le hice el feo porque lo vi sarnoso, lleno de garrapatas, sin pelo. Y algo pasó en mi corazón que yo dije, no debe ser tan malo. Yo voy a, ya le saqué algo para comer a ese perrito. Ese perrito estaba, como les dije, tenía descarapelado, las uñas largas, las garras largas, enjuto, flaco, feo. Se veía feo. Sin embargo, los colores de ese perrito eran muy bonitos. Era un blanco, café, así como matizadito. Se podía notar que había así un perro muy bonito. Un día lo perdí de vista. Perdí de vista ese perrito y yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasaría con ese perrito? Le comenté a Evalí, le dije, oye, ya no veo a ese perrito. Yo creo que ya se murió. Y un día de desperdicio, que es poco lo que nos desperdiciamos, pero ese día hubo desperdicio. Salí y dije, hice esta seña, llamando quizá a ese perro que yo alimentaba. ¿Dónde? Estaba a unos metros de mí detrás. Y yo dije, ¿qué? Me sorprendí porque dije, sigue vivo aún. Pero sí seguía vivo y sigue vivo, pero el ojo lo tenía reventado. Uno de sus ojos estaban reventados.
Yo dije, pobrecito animal. Así que le saqué un salami de consolación y llegó otro perrote, uno bonito este perro, y le dije, no, tú déjalo comer. Ya les dije que yo hablo con los perros, ¿no? Entonces el perro se quedó así, se quedó a un lado mío y no se acercó. Ah, a través de estos días, de esta semana, pude notar que ese perro sarnoso, flaco, con un ojo perdido completamente, sí, iba tomando otra firmeza y yo dije, se va a salvar ese perrito. Entonces llega un hombre, un vecino, y me vio que lo alimenté. Y yo le dije, bueno, esta gente no cuida a sus animales. Dice, ese perro es mío. Le digo, pues ya ni la muelas, mira cómo lo tienes, sin comer y no lo llevas ni al médico. Y dice, sí, ya como que se sintió regañado y se fue. Sí, lo va a llevar al médico. Bueno, ese perrito se está recuperando, pero siempre llega todos los días llega ese perrito, pero nunca se acerca a mi casa, nunca, porque no, obviamente yo no lo alimento cerca de mi casa. Se queda a media calle y ahí me espera. Fiel, todos los días llega y se queda así viéndome, esperando, y yo me asomo y dije, ahí está este perro. Fiel. Y ya le pongo con su salami o a veces otra cosa y se come y se va. No alimento a otro perro. Al otro perro que les dije, ya no lo alimento. Alimento a este perro. Y el hombre me dice, ¿sabe que este perro pertenecía a una hija de Rigo? Arnulfo. Arnulfo es primo hermano de mi esposa. Qué chiquito el mundo, ¿verdad? ¿Por qué yo tuve compasión de ese perrito sin saber que era el perrito de la hija de Arnulfo? Y yo dije, pues con mayor razón lo voy a alimentar, porque es familiar también. Ese perrito ya es de la familia pero ¿saben que los perros son muy nobles? Ese perrito nunca se me acerca, queda aquí. El otro que yo alimentaba, ese sí se viene hasta acá. Y el Snoopy, ¿dónde cree que se pone el Snoopy? El Snoopy, que es un perrito así, ¿dónde cree que se pone? ¿Qué hace el Snoopy conmigo? ¿Con mi pantalón? Ok. El Snoopy se acuesta aquí en mis pies. Bueno, ya les conté la historia de Snoopy. Bueno, ¿qué tiene que ver estos perritos conmigo? Usted me dirá, ¿qué tiene que ver conmigo? A mí, ¿qué me interesan tus perros? Bueno, a mí sí me interesa porque son los perros de mi privada. ¿Sabe que el pecado es como lo que le está pasando al perrito de mi privada? El pecado deja marcas. Ese perrito, que yo pienso que era muy bonito porque luego se puede ver, pero si tú lo ves, es el perro más feo de todas las privadas. Pero para mí es un perrito que en otro tiempo fue muy bonito, pero me asombra la capacidad de recuperación de este animal. Y entonces en ese pensamiento
vino la palabra de Dios a mi corazón en este capítulo que le he estado leyendo. Y dije, el pecado es como la sarna. ¿Sabe que a ese perrito lo vi con los dos ojos? Y después el perrito se rascaba y se lastimó el ojo, se lo botó, ya está seco. Y yo les pregunto, ¿la sarna deja marcas? ¿Va a dejar marcas en ese perrito? Bueno, ¿quién tiene a lo mejor yo estoy hablando al aire, pero ¿quién ha tenido perritos? ¿Deja marcas la sarna? Sí. Sí, pero después de que puede recuperarse. Deja cicatriz. Entonces, fíjate que el pecado deja cicatrices en las personas. ¿Y qué me motivó a alimentar ese perrito? Nadie. Solamente ver su condición fue lo único. Ahora, no te estoy diciendo que soy una buena persona, no, eso es diferente. Pero el pecado deja marcas en nuestra vida que difícilmente uno se puede restaurar para con Dios. Difícilmente. Ahora, vamos a la palabra de Dios. Le puse por nombre a este mensaje, ¿pecaremos? ¿Pecaremos? Porque, ¿puedo quitarme esto? Me está grabando, perdóname. Dice el versículo 1, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia, ¿qué? Abunde. Esa es una palabra importante, abundar. Pero la palabra que detona esto es, ¿qué pues diremos, pensaremos? ¿Cuál será nuestra elección? ¿Vamos a pecar o no vamos a pecar? Y entonces dice, para que la gracia de Dios abunde. Bueno, es una palabra osada. Dice, ¿pecaremos ahora que somos cristianos? Podríamos semánticamente darle este giro porque es lo que quiere decir. ¿Pecaremos ahora que somos cristianos? ¿Qué pasa si yo peco? ¿Habrá consecuencias? ¿Puedo seguir pecando y puedo tener un pie en el mundo y otro pie en la iglesia al mismo tiempo? Eran preguntas que se hacían los cristianos de Roma. Pero Dios en su escritura dice, miren lo que dice el versículo 2. ¿Cómo dice? En ninguna manera. Pero no termina allí, sino vean lo que dice el siguiente versículo. Deje buscarlo. El 15. ¿Qué dice? Ahora vamos a ver el 15. Léalo, el 15. No, pero usted no lo lee bien. Dice, en ninguna manera. Es absoluto. En ninguna manera. No puede ser posible, dice Dios. Ese es un disparate tan loco, absurdo e impío. ¿Cómo puedes llegar a esa conclusión de decir, pecaremos? ¿Podemos tener capacidad de pecar? ¿Podemos tener facilidad de pecar? ¿Dios nos da opción de pecar o no nos da opción? Mucha gente cree que el ser cristiano es el seguir a Dios, hay muchas opciones. Yo te digo una cosa, que no hay opción para seguir a Dios, es una solamente.
No hay otras vertientes, hay solamente una manera de llegar a Dios. Tenemos la tendencia, todas las personas tenemos la tendencia de tener alternativas, tener el menor compromiso, el menor esfuerzo. Queremos un cristianismo superficial, queremos ser cristianos light, pues queremos gozar también de la vida y de este mundo y estar en las cosas de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios en su palabra? Dice, en ninguna manera. Señale esos dos versículos. El versículo 2, el versículo 15. En ninguna manera. ¿Qué quiere decir en ninguna manera? ¿El cristianismo es opcional? No, no es opcional. ¿Puedo elegir ser cristiano? Sí. ¿Pero puedo vivir en dos mundos? No. No, eso no es posible. ¿Sabe que no es posible? ¿Se puede agradar a Dios compaginando la vida antigua y la nueva? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Nota usted eso? Dice, ¿se puede agradar a Dios compaginando la vida antigua y la nueva? Bueno, y yo quiero decirles una cosa interesante aquí que está en la Escritura. Van a buscar el versículo 6. Vamos a irnos al versículo 6, porque tiene que ver con lo de los primeros versículos. Sabiendo esto, ¿qué? Todos juntos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Me impresionó este versículo. ¿Se puede agradar a Dios teniendo estar entre dos pensamientos? ¿Se puede agradar a Dios siguiendo con nuestras costumbres antiguas y lo que dice la palabra de Dios? Obviamente que no. Porque está el versículo 3, 6 y 9, que es la regla. Pero además dice, perseveraremos. Perseverar es estar en una sintonía donde el canal no se cambia. Estar en una misma sintonía, en un mismo pensamiento para que no produce un cambio. Que no produce un cambio. Vamos a ver por analogía lo que dice el Santiago 3 al 12. Vamos a ver lo que dice Santiago 3 al 12. Es posible estar, por ejemplo, tomando cerveza y luego venir a la iglesia y salir de la iglesia y tomar cerveza, o usar una droga, o pecar. ¿Somos conscientes de nuestros pecados? ¿Qué les dije? A ver, ¿qué? Sí, ¿qué dice?
¿Qué dice Santiago? 3, 3. Ah, bueno, usted no lo ha encontrado, yo sí lo voy a encontrar. 3, ese no me parece que sea, ese es el, ¿eh? ¿Sí es? Ah, a lo mejor yo me equivoqué de cita, pero es Santiago. Es Santiago. Ahora, deja ir a lo que dice. am, si es el 3, perdón, sí es el 3, pero no es el 3, sino es el 6. 6. Vamos a ver lo que dice el 6. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes se doma y ha sido domada y ha sido domada y por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenada, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios, el Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Pero dice, ese es el 3, dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no puede ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿no puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce, salada y dulce. Ah, tiene que ver con eso. Tiene que ver con lo que somos, con lo que hacemos. Santiago descarta absolutamente que no se puede vivir un cristianismo en dos esferas. Además, vamos a ir a otra palabra que está aquí en Romanos 6, versículo 3. ¿Qué dice? La primera enunciado, ¿qué dice? ¿O no sabéis? Déjeme decirle que hay tres palabras que dicen de saber. Aquí el 3, o no sabéis, el versículo 6, ¿qué dice? Sabiendo esto. Esos dos verbos son iguales. Tiene que ver con un conocimiento absoluto, con un conocimiento de razonamiento, que llegó a un razonamiento y dijo, sabiendo esto. ¿Por qué sabes lo que sabes? Porque ya sé lo que sé, porque esto es lo que dice Dios. Y entonces yo puedo saber lo que dice Dios, un conocimiento absoluto. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, estamos sabiendo lo que dice Dios. Sabiendo porque intelectualmente, sabiendo por razonamiento lógico, directo. El cristianismo no es una religión que surge espontáneamente y que tiene que ver con cosas extrañas. No, es con un razonamiento lógico. Nosotros creemos que Cristo Jesús vino a este mundo. ¿Cuándo? Hace más de 2023 años llegó el Señor aquí, a este mundo. Más o menos, ¿no? Porque según los estudios, hay una diferencia de 4 años, más o menos. Pero sabemos que eso es cierto. Sabemos que Cristo es históricamente una persona
que vivió en este mundo. Entonces dice eso, sabiendo. Pero hay otro versículo, versículo 9, ¿qué dice? Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Bueno, aquí hay una diferencia de saber. El versículo 3 y el versículo 9 están en consonancia. Es el mismo verbo. Pero el versículo 6, el que está en el versículo 6, sabiendo, ese es una saber por experiencia, por percepción, que es muy diferente saber por conocimiento directo, de razonamiento. El otro, el versículo 6, se basa en la experiencia. Dice entonces, y está de acuerdo, dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre, ¿qué? Sabiendo esto, es una experiencia personal. ¿Sabe usted que cuando nosotros vamos a Cristo debe haber una experiencia personal? Ahorita yo le estoy hablando somos un colectivo, pero la relación con Dios es de tú y de mí hacia Dios, de persona a persona. Por eso dice, usa el verbo que saber por experiencia. Nadie puede saber de las cosas de Dios a menos que Dios impacte su vida, a menos que Dios transforme su vida. Entonces la persona, vamos a saber qué es lo que Dios hace con nosotros, sabiendo esto. Y luego dice que nuestro viejo hombre, ¿verdad? Dice ¿qué versículo? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre no se refiere a viejo de viejito porque ya es un cristiano viejo, no. Se refiere a un viejo hombre que por el tiempo ya quedó arcaico, y precisamente usa una palabra arcaica aquí en el Nuevo Testamento. Una palabra que yo no la había visto, pero es una palabra arcaica. Arcaica quiere decir que ya no se usa, pero que Pablo la trae al presente y dice, el viejo hombre es una cosa del pasado. ¿Cómo puedes vivir allí? Eso ya no es posible. El pasado remoto no tiene nada que ver contigo. Pero uno dice, no, es que yo somos como las macetas, ¿no? ¿Qué dice el dicho? La maceta no pasa del corredor. ¿Sabe por qué no pasa del corredor? ¿No se sabe en ese dicho? No hay quien la mueva. ¿Y para qué vas a llevarte la otra parte? Porque en el corredor está bien. Hay macetas que no pasan de ese lugar. Yo veo aquí las macetas, nunca se mueven. ¿Quién las mueve? Ni modo que las flores digan, ay, me voy a mover. No te puedes mover. ¿Qué pasa cuando uno se queda estancado? ¿Puede uno quedarse estancado en la vida? Eso sería una torpeza, una tontería. El pasado es un lastre, una cadena que nos impide hacer decisiones sabias para el futuro inmediato. Aquí hay una secuencia. Eso es lo más asombroso, que hay una secuencia aquí en la palabra de Dios. Y se las quiero decir. Una secuencia de 8. En todo este pasaje hay una secuencia de 8 acciones. Se las voy a dictar. Secuencia autodestructiva.
¿Se acuerda del perrito que no es mío y que yo alimento? ¿Se acuerda? Yo lo estoy viendo y cómo se degradaba al paso de los días. Lo llamo y él ya no ve con el otro ojo tampoco. Ya no ve, no va a ver. Se está recuperando físicamente, sí, pero de sus ojos el uno lo perdió, se le vació y el otro no ve. ¿Y cómo yo supe que no veía? Porque yo lo llamaba y le echaba la comida y se iba para otra parte. Pero asombrosamente, cuando lo estuve llamando, me perfilé directo a él, lo llamé y olisqueó el alimento y se lo comió. Pero ya no ve. No ve y no va a poder ver. La secuencia. No reine, no obedezcáis en sus concupiscencias, no rindáis, no te rindas, no rindas tu cuerpo al pecado, sino ofrécelo a Dios. Esa es está dentro de esa negativa hay una positiva. No se enseñoreará el pecado, no estáis bajo el pecado, esclavos del pecado para muerte. Y luego dice, siervos para Dios. Dice, no sirvamos más al pecado. ¿Se acuerdan de esa palabra? No sirvamos más al pecado. Vamos a encontrarla. A ver, ¿alguien la encuentra? A ver qué dice el capítulo 6. 6:6. A fin de que no sirvamos más al pecado. ¿El pecado qué dice? Nos destruye a fin, ¿cómo dice? Se ha destruido, el pecado se ha destruido. Y aquí hay una sorpresa para mí. Hay tres palabras que tienen que ver con destrucción. Una es apolúo. Apolúo es destruir algo y dejar libre. Es como los esclavos que eran atados, cortaban la cadena y los dejaban libres. Porque Romanos está hablando jurídicamente. Romanos está aplicando la ley y dice, y entonces también está la ley de Dios. Y no es esa palabra que está aquí. La otra es es hacia abajo y confusión. Catástrofe. Catástrofe es una palabra griega que se toma del griego y que pasa al español así literalmente, porque es una palabra compuesta que tiene que ver con un adverbio hacia abajo y dar vuelta como confusión, y eso es lo que significa. Catástrofe es cuando vemos caer una casa que se derrumba o un río que se desborda. Ese es catástrofe, es algo, pero es una palabra griega que tiene que ver con eso. Pero dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente, a fin de que, para que sea destruido. Esta palabra es emancipado. ¿Sabe usted que yo estuve trabajando con hombres drogadictos por 6 años, si no mal recuerdo? Todos los martes, solamente falló un martes, pero todos los martes iba con ellos. Y yo les preguntaba a hombres jóvenes, ¿por qué no dejas el vicio? Es que sí lo quiero dejar, pero no puedo. Le pregunté a uno viejo, muy viejo, ¿y tú por qué no dejas el vicio? Ya no lo puedo dejar. Ya no lo puedo dejar. Es algo que
que ya está en mi sangre, ya está en mí, y si yo no pruebo eso, me pongo peor. Y es cierto, a fin de que no sirvamos al pecado. 8 cosas, les dije 8 cosas que ustedes las tienen que ver aquí en Romanos 6. La secuencia autodestructiva. Y empieza, no reine pues el pecado. ¿En dónde? En vuestro cuerpo mortal. Mortal quiere decir que ese cuerpo se va a morir. Irremediablemente se va a morir. No puedes hacer nada contra eso. Un día mi nietecito nos dijo a mi esposa y a mí, ay, yo voy a estar más con ustedes porque ustedes están viejitos y ya se van a morir. Imagínense que te diga a ti tu nieto o tu nieta, te mueve el piso, ¿no? Y yo dije, sí, tienes razón, un día me voy a morir, pero no quiero morirme ahora. Quisiera vivir muchos años, ¿no? Pero irremediablemente yo voy a morir. ¿Cuándo? No sé. Dios sabe. Y por eso agárrate, hay que estar bien con Dios. A fin de que no sirvamos más. No reine pues el pecado. Otra dice, no obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Pueden buscar las concupiscencias aquí? A ver qué dice. Otra vez vuelve a decir cuerpo mortal. Cuerpo mortal. Cuerpo mortal. No obedezcáis en sus concupiscencias, pero yo lo estoy poniendo negativo, ¿no? Concupiscencia. ¿Qué es una concupiscencia? Estamos aquí sentados y viene un pensamiento, vienen muchos pensamientos, porque ustedes me están escuchando y están poniendo atención, pero también tienen otros pensamientos, ¿no es cierto? Tienes el pensamiento de qué vas a comer, tienes el pensamiento de qué programa vas a ver, o qué vas a hacer, qué vas a decir. Pero concupiscencia es algo que está dentro de uno. Cuando le dije al perrito, yo sin verlo le dije, todo el mundo sabe qué quiere decir eso, ¿verdad? Hasta los perritos saben qué decir. Sí, hablé idioma perruno, ¿verdad? Y entonces salió debajo del carro ese perrito y lo guié hacia mí porque yo sabía que ya no ve. Pero tiene un olfato increíble en los animales, ¿no? Y la otra vez se me pusieron 4 perros aquí. Nunca se me acercan. Esos perritos no se me acercan, solamente, pero me asombró que no me dio miedo. Ya lo perdí. Ya lo perdí. Concupiscencia. Concupiscencia es un pecado que está dentro de ti, en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, y que solamente tiene que haber un resorte para que se dispare, y una vez disparándose, ya no hay control sobre eso. Hay pecados que no los podemos dominar. Hay pecados que nos cuesta trabajo dominarlos, someterlos, esclavizarlos, ponerles el pie. Y una vez yo oí un mensaje que dice, al diablo hay que ponerlo en nuestro pie y lo vamos a aplastar. No, dice la Biblia que Dios va a someter al diablo bajo nuestros pies, pero que nosotros no podemos hacerlo personalmente o por nosotros mismos. No podemos hacer eso porque el diablo tiene poder. El único que tiene poder absoluto es Dios, y Él sí le dice al diablo, hasta aquí y no más. Y hasta allí llega el diablo. Pero uno podría decirle al pecado, ya no quiero pecar en esto.
El diablo detona muchas cosas que sabe de nosotros, sabe de nuestros gustos, nuestras inclinaciones, nuestras fascinaciones, sabe de qué pie cojeamos y lo sabe que solamente basta con pasarnos un pensamiento, pasarnos en la vista, pasarnos en los oídos, pasarnos en el pensamiento y automáticamente se dispara ese pecado. ¿Sabe usted? Eso es concupiscencia, un pecado que está allí, que está listo para desbordarse. Por eso cuando la gente dice groserías y dice, ay, se me salió, pues sí, sí se le salió, porque ahí lo tenía, ahí estaba y se salió. La secuencia autodestructiva. Dice, ni tampoco no se rindan al pecado. Rendirse es ser esclavo, es una humillación rendirse al pecado. Es una humillación porque el pecado no va a tener piedad de ti, el pecado te va a destruir, el pecado te quiere destruir, te quiere matar, te quiere acabar. ¿Y qué puede hacer uno? Yo me pregunto, porque hay 8 cosas que tienen que ver con eso. No sirvamos más al pecado, no obedezcas, no te rindas al pecado. Que el pecado no se enseñoree. ¿Sabe que esta palabra es más fuerte que es tan poderosa como la reinar? El César, porque aquí está hablando del César, el César del siglo I, el hombre más poderoso del mundo, del planeta, era el César. El César era el dueño de todas las personas del mundo. El César era el dueño de todas las tierras. Y César quiere decir, era un déspota. Cuando uno dice la palabra déspota, se refiere a eso, al poder absoluto de este hombre. El pecado es como un déspota que nos va a traer así, como un déspota. Nos va a tratar con la punta del pie y muchas veces nosotros queremos jugar con el pecado. Es más, yo lo hice alguna vez. Me quise pasar de listo, ¿no? No te puedes pasar de listo con Dios. No puedes presentar tus miembros. ¿Cuántos huesos tenemos en el cuerpo humano? Dice que son como 208 huesos. A reserva de lo que digan los médicos, ¿no? ¿Cuál? Ah, sí, menos 1. Pero ¿cómo podemos presentarle eso al diablo como una ofrenda al diablo? Si tenemos que presentar nuestra ofrenda, porque la palabra ofrenda aquí está, presentarse nuestros miembros, presentarlos a Dios, ofrecerlos a Dios. Nosotros somos la ofrenda para Dios. No podemos usar la ofrenda del Dios para dársela al diablo, para dársela al pecado. Eso es absurdo. Nuestras personas, la integridad de nuestra persona le pertenece a Dios. Y solamente a Dios tenemos que servir y tenemos que adorar. Y esa es la parte que dice aquí. Siervos del Dios. Bueno, me paso al último pensamiento. El pecado es un lastre, una cadena que nos impide hacer decisiones sabias para el futuro inmediato, porque eso tiene que ver con esto. ¿Qué pues diremos? ¿Cuál será nuestra reacción? ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Pasado? ¿O nunca? No, dice, tienes que tomar una decisión ahora. Ahora mismo es esa decisión. ¿Por qué las personas desprecian la gracia de Dios?
¿Por qué no hay cambio en nuestras vidas? ¿Por qué no hay un cambio en nuestro caminar con Dios? Un cambio positivo. Porque aquí está esto, ¿no? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Seguiremos sabiendo esto que nuestro viejo hombre, qué pasó con nuestro viejo hombre? Versículo 6, ¿sí? Ya está muerto. Fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado, ¿qué dice? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿De qué está hablando aquí? A las personas que crucificaban, las dejaban allí todo el día y podía durar días para morirse. Días podían morir, en días. ¿Sabe que en la Pascua, cuando el Señor murió, sabe por qué tuvieron misericordia de los malhechores? ¿Sabe? Porque fue obra de Dios ese día que tuviera misericordia de esos malhechores. Fueron crucificados y se estaban quejando y les dolía y querían morir y no podían morir porque la crucifixión es una muerte lenta, dolorosa, lenta, lo más lento que te puedas imaginar. Hasta que el corazón revienta y los pulmones colapsan y todo tu cuerpo entra en confusión y una destrucción interna, ¿no? Ese día a los malhechores les quebraron las piernas para que se colgaran y acabaran de morir en el momento. Lo que no ocurrió con nuestro Señor. Nuestro Señor exhaló el espíritu y murió. Y no le quebraron las piernas para que la escritura se cumpliese. Está hablando de eso. Nuestros pecados tienen que ser llevados a la cruz para que mueran allí. Que no nos van a dejar caminar con Dios. Que abunde la gracia de Dios. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, y concluyo con ese pensamiento. Versículo 22. ¿Qué pues? Dice el 15, ¿no? ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, noten esto, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ya hemos sido emancipados, liberados, pero ¿qué cree? Éramos esclavos del pecado, pero pasamos a otro dominio. Dice, pasamos al dominio de Dios y hechos siervos de Dios. Ya no esclavos, sino siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, resumiendo, ¿cuál va a ser nuestra reacción? El pecado no puede estar ya en nuestras vidas. El pecado no puede dominarnos, no puede controlarnos, no puede enseñorearnos de nosotros. No podemos nosotros rendirnos al pecado porque tenemos a Dios. Tenemos la vida nueva. Versículo 4, les dije el 22, pero tiene que ver con el 4. Porque somos sepultados juntamente en la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos vida nueva. Pero no, y en otro dice, y en el último versículo dice, y como fin la vida eterna, ¿no?
Pero vida nueva tiene que ver con ese cambio que se experimenta con Dios. Ahora, yo te pregunto, ¿tu vida va a cambiar? ¿Vamos a seguir haciendo las mismas cosas? ¿Esperando diferentes resultados? Yo digo que tenemos que cambiar. Quitaste toda mi